nacimiento en Cristo Jesús. Y aquí entonces empezamos a romper contenedores. Comenzamos a romper los límites o aquello que nos limita. Porque si yo me sigo viendo como el triste comportamiento de la iglesia tradicional, pórtate bien porque así heredarás el cielo, dejo de vivir en la plenitud de la libertad que habla el apóstol Pedro cuando nos dice, porque a libertad fuiste. Entonces, la vida en Cristo se transforma en nosotros. Entonces, nosotros dejamos de ser cristianos religiosamente correctos para ser cristianos comprometidos con la verdad del Evangelio. Yo sé que hay que ser santos, porque nuestro Dios es santo. Pero no conozco a nadie que quiera ganar almas que no pueda vivir en santidad o que no tenga que vivir en santidad. Por eso el experimento de Jesucristo durante sus 3 años y medio sobre la tierra fue santificar a los suyos por su presencia y su palabra y no decirle que se santificara. Te lo voy a repetir. El experimento de Jesús durante 3 años en la tierra fue santificar por causa de su presencia y su palabra a los que con él andaban y no decirles que se santificaran. Solamente vemos una expresión de Jesús diciéndoles: sean santos, así como vuestro Dios que está en los cielos es santo. Sino que en todo tiempo Jesús les dijo una cosa: ser imitadores de mí, como yo soy imitador del Padre. Lo que de mí viste hacer, eso es. Como me viste echar fuera a los demonios, eso. Y cuando no lo hacían, Jesús se les miraba y les decía: hombres sin santidad, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Hombres que no manifiestan el fruto del Espíritu. No. Jesús en todo momento les dijo: incrédulos, hipócritas, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula? Porque Jesús no estaba provocando en ellos la acción que haría el Espíritu Santo en ellos, sino todo lo contrario. Jesús estaba buscando que las mismas obras que él hizo, ellos hicieran. Por eso, cuando no las hacían, era que los reprendía tan fuertemente. Está mal que si tú no lo sabes hacer, yo te regaño. Bueno, al parecer para Jesús, después de haberlo visto, después de haberlo enseñado, que tú no hicieras lo que él estaba haciendo, era causa de reprensión. Pero no, vamos a la Escritura, para que tú lo puedas ver claramente. Juan capítulo 21, versículo del 2 al 6, me dicen acá cuando lo tengas. Entonces dame un breve aquí para poderlo leer. Dice así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Verdad? Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Lo más frustrante para un pescador es no hacer aquello que sabe hacer. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Perdón. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, desde la barca. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vamos a dejarlo ahí. Qué frustrante debe ser para un padre que sus propios hijos no lo reconocen, ¿verdad?
Yo acá no puedo decirlo, todavía menor nacido, porque ya sabemos. Pero me imagino esos videos que hemos visto de que los niños conocen a sus padres con barba, de momento se afectan y los niños comienzan a llorar porque no reconocen a su papá. Se asustan. ¿Quién tú eres? ¿Dónde está mi papá? Etcétera. Qué frustrante debe ser para un padre que su hijo no lo reconozca, no lo identifique. Pero más frustrante debe ser para una persona que ha dedicado toda su vida a hacer algo y de momento lo que está acostumbrado a hacer no lo puede hacer, no lo sepa hacer, no sea efectivo en hacerlo. Yo como maestro me sentiría frustrado si mis estudiantes no pasaran de grado, porque lo que se pone en duda no es la capacidad del que está siendo enseñado, sino es de aquel que está enseñando. Nadie ponía en duda que en el mar de Galilea todo el que los viera al llegar pondría en duda la capacidad de Simón Pedro, los hijos de Zebedeo, Tomás y Natanael, su capacidad de pescar. Pero sorprendente, porque su esencia era ser pescadores, y después lo vamos a ver. ¿Qué somos nosotros? Ellos eran pescadores. ¿Qué somos nosotros como iglesia? El término iglesia viene del griego eklesia, que significa llamados hacia afuera o llamados a ir hacia el lugar que nos queda afuera. El término iglesia literalmente es usado para una congregación de hombres libres en Roma, o mejor dicho, en el siglo V, el siglo de Pericles. Y era la utilización de una gran asamblea que tomaba las decisiones. Ojo, porque no te estoy hablando de historia por gusto, te estoy dando una llave para que entiendas el término iglesia, cómo se usa en nuestro idioma cristiano. Estos eran los que tomaban las decisiones que dirigirían el país, la nación y los cambios que debían de vivir los ciudadanos. Ellos eran la asamblea de gobierno en la antigüedad de Grecia. El término iglesia se refiere a esa asamblea. Ahora, cuando comienzan a usarlo los primeros escritores del Evangelio, el término iglesia, lo está llamando para, en un sentido espiritual, mostrar lo mismo que en el sentido físico y literal ocurría. Un grupo de hombres, mujeres y niños que están llamados a salir de esta sociedad, a estar llamados a dejar las costumbres del sistema de este mundo para marcar la diferencia de hacia dónde irá la sociedad. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Una verdad muy conocida, pero muy poco practicada. Te lo voy a repetir. Una verdad muy conocida, pero muy poco practicada. ¿Por qué? Porque la iglesia no se comporta como el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Durante 3 años, Jesús modeló lo que debíamos de hacer. ¿Cierto o falso? Déjame oír por lo menos un amén, no sea que te me quedes dormido. ¿Ya? Durante 3 años, Jesús modeló lo que debíamos de vivir, lo que debíamos de ser nosotros los cristianos. ¿Qué debíamos de hacer nosotros los cristianos? No me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos: pero es un momento que necesito manifestar la mansedumbre. Déjame orar al Padre para tener el dominio propio. Sino que Jesús se manifestaba en una relación íntima con el Espíritu, a tal forma que dice Juan que estaba el Espíritu sobre él
¿verdad? Pero luego del desierto, él regresó en el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu se refería al dunamis, el poder de obrar milagros. ¿Y qué sucede? Que Jesús, mientras tenía el dunamis actuando sobre él, en él, y él siendo el dunamis de Dios, él se enfocó solamente en deshacer las obras del diablo. Toma el que está a tu lado y dice: deshacer las obras del diablo. Vamos de nuevo: deshacer las obras del diablo. El ministerio apostólico y profético, hijos del Padre, es un miembro más del cuerpo de Cristo. Pero como miembro del cuerpo de Cristo, tiene su función específica dada por el Padre a hacer algo particularmente singular. No porque diga el ojo que es oído, lo será. No porque diga el pie que es mano, lo será. La asignación particular en la omnisciencia de Dios otorgada a ese miembro le da la singular capacidad de hacer lo que a su miembro corresponde. ¿Entienden hasta acá? Porque si estoy hablando en un lenguaje raro, vamos a bajarlo. Nadie que no es profeta puede actuar como profeta, porque en algún momento determinado le será expuesta su falsedad. Nadie que nos opera bajo la asignación que Dios le dio puede decir que representa esa asignación específica. Vamos a llevártelo más simple para que entiendas. Si yo no me comporto como un hijo del Padre, entonces yo no pertenezco a este mundo. Si yo no actúo en pos de lo que Dios está asignando como misión y visión, entonces yo no puedo decir que soy parte de esta institución eclesiástica. La asignación que nos fue entregada fue una asignación de alcance, expansión y multiplicación. Toca que está a tu lado y dice: alcance, expansión y multiplicación. Díselo como una persona que tiene dominio. Vamos, no como un loro amaestrado repitiendo: alcance, expansión y multiplicación. Y esto se evidencia a través de la visión de implantar congregaciones en todas las naciones, en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los municipios, en todos los barrios, en todas las casas y en todos los corazones de los miembros de nuestro ministerio. Eso es simple. Ahora, nos lo dio a través de una visión, ¿verdad? Pero esa visión se cumple a través de una misión: cumplir la gran comisión. Para tú romper las cosas que te limitan, necesitas entender los pasos para llegar a hacerlo. Nosotros tenemos la asignación de alcanzar nuevas almas. Alguien que no alcanza nuevos creyentes, ni es del cuerpo de Cristo, perdón, no tengo compromiso contigo más que con la verdad que se llama Jesús. Aquel que no gana creyentes, aquel que no hace discípulos, aquel que no busca que los perdidos se salven, no pertenece al cuerpo de Cristo. Es un cáncer, es un mal testimonio. Es un pámpano que no da fruto, que ha de ser cortado y echado al fuego. Por el labrador, no por mí. A mí no me toca. La realidad es que ignoramos la Biblia a la conciencia. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan: los cuales salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Haciendo referencia a aquellos que habían apostatado. Yo sé que es difícil, porque el espíritu de Babel
explico en otro momento que es real, es realmente el espíritu de Babel, pero el espíritu de la religión nos ha llevado a enseñar, a entender y a acomodarnos en la postura de que si ganas o no ganas almas no importa porque ya tú eres salvo. Yo cuestiono la salvación de aquel que no gana. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice: el que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. Y Jesús nos mandó a salvar almas, alcanzar nuevas almas, afirmar creyentes. Ese es el segundo paso de nuestra misión. Afirmarte. Ahí entra el proceso de santificación del creyente. Ahí es donde yo entro y te enseño. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo te enseño la oración es tal. Ahí es donde yo te enseño. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? A los que el servicio, a los que presiden, a los que es ahí. Donde en ese proceso yo te tengo que afirmar en las doctrinas básicas de la fe cristiana. Pero también es ahí donde yo te afirmo en el ADN particular de nuestro ministerio. Porque si no te afirmo en el ADN particular de nuestro ministerio, te estoy engañando y me estoy engañando. Este sábado pasado, es decir, ayer, hubo un bautismo de 12 personas en la iglesia del apóstol. 12 personas. ¿Qué tienen? Que no tiene Jesús el Rey. Compromiso con la misión. ¿Qué tienen? Que no lo han desarrollado. Que están entendidos y apercibidos de que su mente necesita reformarse. Necesita renovarse en el poder de Dios todo el tiempo. No detiene la obra. Después entrenamos discípulos de Jesús. Son personas que ya están capacitadas para a su vez hacer nuevos discípulos. Personas que están listas para a su vez enseñar a hombres, atienden acá, hombres y mujeres idóneas y fieles que a su vez tengan la capacidad de enseñar a otros. Eso es entrenar discípulos. Y por último, enviamos hijos espirituales. Luego que todo está listo el proceso y usted termina como un hijo capacitado, conforme, lleno de todos los dones del Espíritu Santo, que sabe la asignación y el destino de lo que Dios le ha entregado, entonces lo enviamos a hacer la obra que Dios le asignó. Como líder del grupo de alcance, como líder de territorio según sea su crecimiento, como pastor, como apóstol, como profeta, como enviado de lo que Dios ha determinado para su vida. No interesa la gracia, porque no es cuestión de competitividad. Yo no me siento menos cuando alguien se levante, cuando Charles se levanta y profetiza. Yo no me puedo sentir menos. Yo tengo que sentirme bien, porque la iglesia es edificada. Ahora salta Mauricio y me dice: pastor, estoy listo para irme para Romerillo a plantar un grupo de alcance. Y yo no me puedo sentir menos porque Mauricio se ramifica y se extienda hacia allá. Yo no puedo ponerme bravo porque venga mi lady y me diga: pastor, he decidido que voy a abrir un territorio donde no hay. Dígame qué zona es la más cercana de la iglesia que no hay nuevos territorios. Ahí yo voy a entrar. ¿Y cómo se entra ahí? Ahí entonces entra el proceso de rompimiento de los límites. Ahí entra entonces la dirección específica y profética que el Padre nos da. Jesús se le aparece a estos hombres de mar. Y hay una característica que no te lo dije, que está en el versículo más abajo. Y dice, Él les dijo, más adelante, perdónenme. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
Qué frustrante debió de ser para hombres que estuvieron toda la noche pescando y un hombre desde la orilla esté con un pescado ya asado diciéndole: oye, ¿tienen comida? Porque yo tengo. Cuando ellos llegaron y vieron a Jesús así, se quedaron. Wow. Pero Jesús, sabiendo que necesitaban dirección específica, les dijo: tomen las redes y échenlos a la derecha. Ellos no deshonraron la orden del hombre de Dios o de Dios mismo sobre la tierra. Ellos entendieron lo que Dios les estaba dando, y como no tuvieron familiaridad con la unción, pudieron experimentar el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si ellos hubiesen dicho: ¿quién tú eres? Si yo llevo toda la noche pescando. Si ellos hubiesen tenido en cuenta que la persona que estaba en la orilla, yo no sé si tú has estado en una barca, en un barco, pero en un barco tú disciernes en la orilla, porque no es que están a kilómetros, porque a kilómetros nadie te puede decir: oye, pescaste. No te pongas bravo. Tienes que estar por lo menos a un máximo de 30 metros para que se escuche. Si no, te vas a desgalitar, ¿verdad? Te vas a quedar sin aliento. Y Jesús a esa distancia les dice: ¿han pescado algo? Y lo mejor es que ellos le respondieron. Por tanto, ellos identificaron que la persona que estaba ahí no era romano, a los cuales ellos odiaban, no era alguien que amenazaba su existencia, sino todo lo contrario, que podían comunicarse, podían establecer una comunicación. Y se gira y le responden: toda la noche y nada. Lo específico y lo particular de Jesús es que Jesús les dio ordenanza profética y les dice: echen la red. Y ellos no tuvieron en cuenta que tal vez era de la misma edad. No tuvieron en cuenta tal vez que era más joven que ellos. No lo tuvieron en cuenta. Ellos solamente obedecieron. Y ninguno lo reconoció más que aquel que le amaba. Y les dijo: oye, ese es el Señor. Pero ¿sabes qué es lo peor que te puede pasar en esta historia? Es que ellos ya habían visto a Cristo resucitado. Toca que está a otro lado, dice: ya sabían que había resucitado. Tócalo de nuevo. Ya sabían que estaba. Sí, no dejes que se duerma. Ya sabía que estaba resucitado. Como los cristianos hoy en día dicen saber que ha resucitado. ¿Cuántos saben que resucitó? No. Esta vez se quedaron conmigo. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos creen que resucitó? Ahora, ¿cuántos lo han visto resucitar? Ya las voces cambiaron. La cantidad de personas que hablaron es diferente. Porque hasta que tú no se te manifiesta resucitado, tú lo vas a creer que resucitó. Hasta que tú no experimentes el poder de resurrección de Cristo en ti, no puedes tener ese encuentro sobrenatural que cambie tu vida para siempre. No puedes romper los límites de lo natural. ¿Qué es un límite? Un límite es todo aquello que detiene o enmarca, delimita y encierra un espacio específico. Por tanto, debemos entender desde lo más vano hasta lo más importante cómo identificar los límites que nos detienen. Si tú lo identificas desde lo más banal, lo que te detiene, que lo más banal es lo carnal, entonces tú no vas a entender qué es lo que te detiene en lo espiritual. Porque lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por tanto, lo más real es lo espiritual, pero lo que está hecho en lo físico es lo que te demuestra lo que en lo espiritual ya existe. Entonces, cuando tú comprendes esto, tienes que aprender a identificar los límites que te detienen. Primero, identifica si te aleja o te acerca a Dios. Los límites siempre te van a alejar de Dios. Lo que te limita no te va a impedir, no te va a permitir acercarte a Dios, sino que te va a mantener en una postura o de mantención o de retroceso. Te lo voy a explicar para que lo entiendas en lo práctico. Cuando un grupo de alcance se limita a mantener las vidas que tiene, termina cerrándose.
¿Por qué? Porque está limitado a un club social. Está limitado a un cúmulo de personas que se conocen entre sí. Está limitado a un grupo de personas que tienen tanta confianza que no se ven el uno al otro como autoridad en Cristo. Por eso es tan importante. No lo digo yo. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos de los grupos celulares. Joel Kominsky, en su libro Explosión de los grupos celulares en los hogares, aclara y explica de que los grupos corren el grave peligro de, si no alcanzan vidas, terminar cerrándose. Si te limitas a hacer los mismos todo el tiempo, ay, que imagínate tú, yo predico pero no se convierte. ¿Cómo que tú predicas y no se convierte? ¿Cómo que tú predicas y no se convierte? Si tú predicas y no se convierte, el problema no está en Dios. El mensaje del Evangelio es redentor. El problema no está en la persona, es que no se quiere convertir, no puede convertirse. Porque el diablo ha cegado sus ojos, para que la luz de Cristo no le resplandezca. Si tú estás sin Cristo, o tú no has entendido todavía la necesidad que tienes de Cristo, estás enceguecido. Hay ceguera espiritual en tu vida. Satanás tiene puesto una venda en tus ojos y tú no ves. Entonces, ¿qué está faltando? El Evangelio, ¿no? El Evangelio es poder. La persona no puede porque no puede ver. Porque está dominado por el diablo. Quien tiene el problema eres tú. Que no tienes el dunamis de Dios operando en ti. El poder de libertad, el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Ayer yo comentaba con un vecino, damos la gloria a Dios por la vida de él. Y mientras conversábamos con el vecino, toda la conversación, gloria a Dios por todo lo que conversamos, pero terminamos en que él le dijo a Jesús, dame la oportunidad de conocerte. Porque si tú estableces la conversación con alguien, tiene que ser para que tu vida testifique de Jesús. Si no, entonces, hermano, tú puedes tener dos problemas. Puedes sentirte que no eres perfecto, es que no lo eres, has sido perfeccionado del Espíritu, mas en la carne tienes que cambiar. Pero eso no significa que tú dejes de predicar, porque cuando tú comienzas, a predicar, y tú eres una persona que por todo discutías, tú comienzas a cambiar para que las personas digan, wow, ya no discute como antes. ¿Qué te pasó? Y es ahí el dunamis de Dios obrando un milagro a través de ti. Entonces, te acerca a Dios. Si no te está acercando a Dios, es un límite en tu vida. Y tienes que romperlo. Segundo, me lleva a cumplir la palabra de Dios en mi vida. Te voy a dar la definición de lo que yo entiendo como palabra de Dios. No me refiero solamente a esto, sino me refiero a esto hecho rema en tu vida. Hablo del logos y hablo del rema. Hablo de la palabra escrita y hablo de la palabra revelada.